El pueblo que desapareció. Un manto de silencio sepulcral cubría a Espectro, un pueblo donde el tiempo parecía haberse detenido en un instante de terror absoluto. Las casas, con sus ventanas vacías como ojos apagados, se erguían como fantasmas de un pasado atormentado. Sus habitantes, sin dejar rastro, habían abandonado sus hogares, dejando tras de sí una inquietante sensación de vacío. Un equipo de investigadores, atraídos por la oscuridad que envolvía a Espectro, se adentró en el pueblo. El detective, un hombre curtido por la vida y escéptico por naturaleza, y la joven periodista, con su mente inquieta y su intuición aguzada, buscaban respuestas a las preguntas que atormentaban a la comunidad. Al adentrarse en las ruinas de la iglesia, el corazón de Espectro, los investigadores se encontraron con símbolos extraños grabados en las paredes, como garabatos de un ser de otra dimensión. Los símbolos parecían vibrar con una energía oscura, sus formas retorcidas evocando imágenes de un pasado olvidado y aterrador. A medida que avanzaban, la sensación de ser observados se intensificó. Sombras bailaban en las paredes, susurros escapaban de las grietas y un frío gélido les helaba la sangre. Las pesadillas se filtraban en la realidad, difuminando los límites entre lo tangible y lo onírico. El bosque circundante, con sus árboles retorcidos y sus ramas entrelazadas como garras, parecía un laberinto sin salida. Las leyendas locales hablaban de entidades ancestrales que habitaban esas sombras, seres oscuros que se alimentaban del miedo humano. ¿Serían estas criaturas las responsables de la desaparición de los habitantes de Espectro? Espectro era un laberinto de pesadillas. Los supervivientes, con ojos vidriosos, relataban encuentros con sombras que se deslizaban por las paredes y susurros que helaban la sangre. Una anciana describió una figura oscura cernida sobre su cama, mientras un joven habló de ser arrastrado a un abismo oscuro. En la biblioteca municipal, un antiguo grimorio revelaba secretos oscuros, rituales ancestrales y entidades malignas. La sombra, una entidad que se alimentaba del miedo, era la más temida. Símbolos extraños, idénticos a los encontrados en las ruinas, confirmaban sus sospechas. Un ritual había despertado a la sombra. Adentrándose en el bosque, un laberinto de árboles retorcidos, los investigadores sintieron la presencia de una fuerza maligna. El aire era denso, cargado de una energía oscura. Al final de un sendero oculto, encontraron un claro con un antiguo roble y un círculo de menhires. El suelo estaba cubierto de huesos, algunos con marcas extrañas. Al acercarse, una figura colosal surgió de las sombras. La sombra, una entidad amorfa y oscura, se alzaba ante ellos, sus ojos vacíos brillando con una luz maligna. Los investigadores salieron corriendo dirección al pueblo, pues no estaban preparados para lo que fuese aquello. Al llegar al pueblo, fueron perseguidos por el espectro de un pueblo fantasma, donde los cuerpos de los desaparecidos flotaban como hojas secas en un viento maligno. El silencio era ensordecedor, roto solo por el eco de sus propios gemidos. En la biblioteca municipal, un diario polvoriento reveló un secreto ancestral, un pacto con una entidad oscura. Los fundadores del pueblo, desesperados por proteger su hogar, habían invocado a una sombra que se alimentaba del miedo. Sin embargo, el pacto se había corrompido y la entidad, liberada de sus cadenas, había sumido al pueblo en la oscuridad. Armados con este conocimiento, los investigadores
se adentraron en el corazón del bosque, al lugar donde se había realizado el antiguo ritual. Bajo la luz de la luna llena, pronunciaron las palabras prohibidas, invocando a la entidad. El viento aulló, la tierra tembló, y una sombra colosal se alzó, oscureciendo el cielo. Una atmósfera opresiva envolvía a los investigadores como una niebla tóxica que se filtraba en sus huesos. La noche se había convertido en un laberinto de pesadillas donde las sombras cobraban vida y susurros gélidos los perseguían hasta el borde de la locura. La joven periodista, antes llena de vida, ahora era una sombra de sí misma. Sus ojos, antes brillantes, estaban apagados y su sonrisa una mueca de dolor. El detective, en otro tiempo escéptico y racional, se había vuelto paranoico, viendo enemigos en cada sombra. La entidad, lejos de ser un mero espectador, se había infiltrado en sus mentes. Objetos se movían por sí solos y un frío gélido los envolvía, como si la muerte estuviera a solo un suspiro. En un intento desesperado por romper el hechizo, realizaron un ritual en el corazón del bosque, pero la entidad solo respondió con una risa burlona, una carcajada que resonó en sus mentes como un eco de la perdición. La entidad había sembrado la semilla de la discordia. La joven periodista, en un ataque de locura, intentó destruir los antiguos textos, convencida de que eran la fuente de todo mal. El detective, cegado por el miedo, la acusó de traición. La entidad había logrado su objetivo. Los había convertido en sus marionetas, manipulando sus miedos y deseos más oscuros. Y mientras ellos se destruían mutuamente, la entidad se fortalecía, extendiendo sus tentáculos hacia el mundo exterior, lista para sumirlo en una eternidad de oscuridad. La desconfianza había carcomido la frágil alianza. Cada investigador, atormentado por sus visiones, era una isla solitaria en un mar de paranoia. La entidad, desde las sombras, observaba con satisfacción cómo sus semillas de discordia germinaban. La periodista, convencida de que el detective era un traidor, lo acusó. Él, a su vez, la acusó de locura. La investigación se había estancado, reemplazada por acusaciones mutuas. La entidad, sin necesidad de levantar un dedo, había logrado dividir y conquistar. Aislados y desesperados, cada uno buscó su propia solución. La periodista descubrió un ritual para liberar a la entidad. El detective desveló una profecía de una oscuridad ancestral. La entidad, sintiéndose segura, reveló su verdadera forma, una sombra colosal que se extendía por todo el cielo. Les mostró su origen, su poder y sus planes para dominar el mundo. La verdad era más espantosa de lo que habían imaginado. Los investigadores se dieron cuenta de que la única forma de detener a la entidad era invertir el ritual que la había liberado. Pero esto requeriría un sacrificio terrible. El detective se ofreció como sacrificio y comenzó a recitar las palabras invertidas mientras la entidad rugía de furia. Un destello cegador iluminó el cielo y el detective desapareció consumido por la luz. La entidad había sido debilitada, pero no destruida. La joven periodista sabía que la batalla aún no había terminado. Con el corazón pesado, emprendió la huida, perseguida por las sombras de la entidad. Exhausta y marcada, encontró refugio en un pueblo cercano. Pero la paz era una farsa. Los lugareños, atemorizados por las historias que habían escuchado, la miraban con recelo. Aislada, se refugió en una antigua iglesia. Ahí
la periodista hizo un descubrimiento escalofriante. Una profecía la señalaba como la elegida para enfrentarse a la entidad. Aterrorizada, pero decidida, con un corazón encogido, se adentró en el bosque hacia el lugar donde se había enfrentado a la entidad por primera vez. La criatura, al sentir su presencia, se levantó de las sombras, su forma colosal oscureciendo el cielo. La batalla fue épica, una lucha entre la luz y la oscuridad. Después de una lucha agotadora, la periodista, con un último esfuerzo de voluntad, logró derrotar a la entidad. Con un grito desgarrador, la criatura se desvaneció en la nada. Pero la victoria tuvo un alto precio. La periodista, mortalmente herida, se dejó caer al suelo. Con la entidad destruida, el pueblo comenzó a sanar lentamente. Las sombras se retiraron y la luz volvió a iluminar las calles. Sin embargo, el trauma de lo sucedido dejó una profunda huella en los corazones de los supervivientes que decidieron abandonar el pueblo, llevando consigo el recuerdo de aquellos que habían perdido y la esperanza de un futuro mejor. Sabían que el mundo nunca sería el mismo, pero también sabían que habían sido testigos de una fuerza indescriptible, una fuerza que había puesto a prueba su humanidad y la había encontrado intacta. Mientras se alejaban, miraron hacia atrás por última vez. El pueblo, aún marcado por las cicatrices de la oscuridad, parecía respirar aliviado. Y aunque sabían que la oscuridad podría volver a surgir en cualquier momento, también sabían que estaban preparados para enfrentarla, recordando siempre los sacrificios de los ausentes. ¿Y tú qué crees? ¿Realmente la entidad ha sido derrotada? ¿O acaso ha encontrado una nueva forma de manifestarse?